Shalom, Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 75. Y ahora sí, como dijimos en el Daf anterior, estamos a una semana de concluir nuestro tratado de Kiddushin. 8 dapim nos quedan por estudiar, contando el de hoy. Y Bezrat Hashem tendremos Siyum Masejet. Próximo viernes confirmaremos el horario en el grupo y en los próximos vídeos que vamos a tener en la semana. Nuestro estudio en esta víspera de Shabbat Kodesh está dedicado que sea para el mérito y la refuá shelema y la curación completa de todos los enfermos de Am Israel y entre ellos aquellos que están heridos y que fueron heridos en esta guerra que ya se extiende por 3 semanas. Que también sea para el mérito de todos los cautivos y que pronto puedan regresar a sus casas sanos y salvos. Que sea para la elevación del alma de todos aquellos que fueron asesinados vilmente y todos los que han fallecido en estos días también, y también que sea este estudio para el mérito de nuestros soldados, los soldados de Tzahal, que Hashem los proteja, los cuide, los haga regresar sanos y salvos a sus casas. Comenzamos nuestro DAF al final de la página anterior, dice Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios en una vereita. Ben Tesha Shanim Yom Echad, un chico que tiene 9 años y un día, que además es Ger Amoní, es un converso amonita, o moabita, o amoní, o mitzri veadmoní, o que es converso egipcio o converso edomita. Cutí, vamos a ver a qué se refiere, los cutitas. Venatín, natín son los gibonim, esos que engañaron a Yoshua. Ve-o, que es halal, que es inválido para la kiuná, o que es mamzer, que es bastardo. Shebau al Hakohenet. Ahora, tuvieron una relación con una Kohenet, a la Leviyá, o con una Leviyá, o al Bat Israel, o con una Israel. Pesaluja, la invalidan para la Keuná. Es decir, no solamente ahora ya está prohibido que se case con un Cohen, sino que además, si ella es Kohenet, ya no puede comer la teruma. Rabbi Yossi, Omer dice Rabbi Yossi, kosher es la ropa azul, posel. Kosher es la ropa azul, no posel. Ahora Rabbi Yossi dice, ¿sabes qué? Vamos a tratar de generalizar esto. Todo el que su descendencia, sus hijos, son pesulim, son inválidos, entonces invalida para la que una. Que si él se casa con una cohenet, pues la invalida. Pero todo aquel que sus hijos no son inválidos, no invalida para la que una. Rabbi Shimon Ben Gamliel Rabbi Shimon Ben Gamliel da otro punto de vista y nos dice, Kol Sheata no se vitó, Ata no se almenató, Mejor y Ata no se vitó, y Ata no se almenató. Es decir, todo aquel que la hija está permitida que se case con un Cohen, Ata no se almenató. Es decir, el Cohen puede casarse Ednisha Itaishto, con aquel que fue su esposa, Shena Nifselet Bebiato, es decir, que no se invalidó por haber estado con ella. Mejor Sheyata y todo aquel que tú, el Cohen, que no puedes casarte con la hija, y Ata no se almenató, no puedes casarse con la viuda. Explica la Gemara. Mayika ben Tanakama u ben Rabbi Yossi, ¿cuál es la diferencia entre la primera opinión en esta vereitá y la opinión de Rabbi Yossi? Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Mitzrishani, es decir, un egipcio de segunda generación. Quiere decir que se convirtió un egipcio, nada más se puede casar con una egipcia convertida. Ahora tuvieron un hijo, ese hijo es egipcio de segunda generación. ¿Con quién se puede casar? Con otra egipcia, preferiblemente también de segunda generación. El hijo es egipcio de tercera generación, ya está, ya es Kehal Israel. Entonces, si tú me estás diciendo todo aquel que no te puedes casar con su hijo, como dijimos el primero, Kol Shezar o Pasul,
todo aquel cuyos hijos sean inválidos, invalida. Pero el egipcio de segunda generación, su hijo no es inválido. Entonces, él si se casa con una Cohen, no le invalidaría. Pero según el otro punto de vista, el de Rabbi Yossi, ¿qué dijimos? Todo el que no se puede casar con su hija. Share Doshirshi. Entonces tampoco su mujer va a quedar invalidada. Te podrías casar con la viuda. Y continúa Rabbi Yohanan y dice, Ushnehem lo lamdua ela mi Cohen Gadol ve almana. Y los dos, es decir, el Tanakama y Rabbi Yossi lo aprendieron del mismo versículo, de la misma ley, que es la ley del Cohen Gadol con la almaná, con la viuda. Un Cohen Gadol tiene prohibido casarse con una viuda. De Tanakama, Sabar, el primer sabio de la Bereita que opinó. Y Cohen Gadol ve almana, de la misma manera que el Cohen Gadol con la viuda. Es decir, el Cohen Gadol no escuchó y se casó con la viuda. Ahora todos sus descendientes son halalim. Ma Cohen Gadol Aposel bebiató bealmaná, es decir, invalida a esa mujer habiendo estado con él. Shebiató beavera, esa unión que ellos tuvieron es en transgresión, porque está prohibida. Posel va, entonces la invalida a ella. Afkol shebiató beavera, todos aquellos cuyas relaciones están prohibidas, posel invalidan a la mujer. Rabiosi, Sabar y Rabiosi, ¿qué opina? Ki Kohen Gadol ve almaná, como el Kohen Gadol con la almana, con la viuda. Ma Kohen Gadol me almaná, igual que el Kohen Gadol invalida a la viuda. Shezar o, es decir, que las descendientes que nacen de esa unión, Pasul, son inválidos para la que una. Y ya entonces, posee Afkol Shezar o Pasul. Entonces también esa unión con la viuda toda otro cuya descendencia sea inválida, también invalida a esa mujer para casarse con un Cohen. La Fuke, Mitzri, Sheni, Shen Zarop Azul, para excluir al Mitzri, al egipcio de segunda generación, cuyo hijo no está prohibido de amar Kra, porque dice el versículo, Banima Sheyibaldulahem, Doshlishi, los hijos que ellos tengan, es decir, al edomita y al egipcio, la tercera generación, y Abolahem y Halashem, vendrán ellos a la congregación de Dios. También vimos en la Mishnah, esto era con respecto a Rabbi Yossi, ahora dice Rabbi Shimon, vimos en la Bereitá, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer dijo Rabban Shimon ben Gamliel, Kol no se evitó, no se almanató, todo aquel que tú te puedes casar con su hija, te puedes casar con su viuda. Mejor ya no se evitó, pero todo aquel que tú no te puedes casar con su hija, y hasta no sea almenato, no te puedes casar con su viuda. Explica ahora. Mayika ben Rabbi Yossi de Rabbi Shimon ben Gamliel. ¿Cuál es la diferencia entre Rabbi Yossi que acabamos de ver y Rabbi Shimon ben Gamliel? Amarula dijo Ula, Ger Amoniu Moabí, es decir, un converso que es amonita o que es moabita. Y Cabenayo, esta es la diferencia. Según Rabbi Yossi, que dice que todo aquel cuya descendencia es inválida, también invalida. Entonces es así, un converso amonita y moabita, que son inválidos. Pesulim bebiatam le que una. Ellos veías Bezaró son inválidos para una Cohen. ¿Por qué? Porque su descendencia es inválida, porque son hombres. Entonces, ellos siempre van a ser amonitas y moabitas. Según Ramash Ben Gamliel, que dice, Koshata no se evitó, todo aquel que tú te puedas casar con su hija, te puedes casar con su viuda. Ah, la hija de una monita o de un moabita, te puedes casar con ella. ¿Por qué? Porque la prohibición de los amonitas y los moabitas solamente es para los hombres. Entonces, el converso amonita y moabita no quedarían invalidados para tener una relación. ¿Por qué? Porque su hija no está inválida. Continúa entonces Sura y dice, Ushnehem, Lolandua Ela, mi Cohen Gadol Bealmana, y los dos la aprendieron del Cohen Gadol con la viuda. Libre de Rabiosi Sabar, porque Rabiosi, ¿qué opina? Que Cohen Gadol Bealmana, igual que el Cohen Gadol con la viuda. Ma Cohen Gadol Bealmana, y si el Cohen Gadol con la viuda, Zaro Pasul, su descendencia es inválida, entonces posee él, invalida a su esposa. Entonces, Afkol, Shezaro Pasul, todo aquel cuya descendencia es inválida, posee él, invalida a su esposa. Ahora,
Ramash Ben Gamliel, ¿de dónde lo aprende? Cohen Gadol ve Almaná, lo mismo, del Cohen Gadol con la viuda. Dice, Ma Cohen Gadol ve Almaná, igual que el Cohen Gadol que está con una viuda. Shekol Zar'o Pasol, que toda su descendencia es inválida, hijos e hijas. Afkol Mishe Kol Zar'o Pasol. Todo aquel que toda su descendencia es inválida. Afilo Nekebot, incluso las mujeres. Ahí es donde las hace pasul. La fuquema. La fuque para excluir Ger Amoní o Moabí, el converso amonita y moabita. De Nekebot, que Sherot Labo Bakahal, porque las mujeres de esos amonitas y moabitas sí pueden entrar a formar parte del pueblo de Israel. La marmar, porque dice el versículo, Amoní velo amonit, dice que el sabio, el amoní hombre y no la amonita, el moabita hombre y no la moabita. Como vimos en la historia de Ruth, lo vimos en Masejet Ketubot. Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Hakol, es decir, todo el mundo, tanto Tanakama como Rabbi Yossi, como Rabbi Shimon ben Gamliel, Modim be almaná Isa. Están de acuerdo con una almaná, con una viuda que es Isa. ¿A qué se refiere? Dice, Rashid trae la explicación y dice que es una almaná, que hay una duda, ¿sí? De psul, de que está inválida. Ahora, almaná Isa, que tuvo una relación, ¿sí? Le mishu safek halal, con alguien que es safek, que es duda si es halal, shepesulá la que una. Es decir, que esa mujer está inválida para la que una. Explica la Gemara y dice, man mekal behanetanai. ¿Quién es el taná de estos taná que estamos diciendo que es más permisivo sobre esta ley? Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel dice que Bekamar dice así: Kol sheatano se evitó, atano se almenató. Todo aquel que tú te puedes casar con la hija, te puedes casar con la viuda. Bejol y atano se evitó y atano se almenató. Pero si no te puedes casar con la hija, no te puedes casar con la viuda. Le maute mai para excluir qué? Le maute almaná isa para excluir justamente esta viuda que es Safek, que no sabemos si es inválida o no. Shepesulale que una, que va a decir que es inválida para la que una. Ulafuke mi dejane Tanai, y viene a excluir aquello que dijeron esos Tanaim, Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, He'id Rabbi Yoshua y Rabbi Yehuda ben Betera. Así testificaron Rabbi Yoshua y Rabbi Yehuda ben Betera al almanat Isa, sobre una almaná dudosa, sobre si es pesula o no, Shekesherale que una, que es válida para la que una, pregunta de Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? Habes afek sefeka. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una duda de una duda. Besafek sefeka le kula. Y la duda sobre la duda, vamos a ir por el lado más permisivo. Muy bien, vimos en la Mishnah la opinión de Rabbi Eliezer que dijo, Vadaan ve Vadaan mutar. Es decir, alguien que seguro que está prohibido, con alguien que seguro que está prohibido, se pueden casar entre ellos. Amar Rebiuda Amar Rab, dijo Rebiuda en nombre de Rab. Alajá que Rabbi Eliezer, Alajá es como Rabbi Eliezer. Y Amrita Kame de Shmuel, cuando dije esta alajá delante de Shmuel, Amarli me dijo, Hilel Shoné, es decir, estudiamos en la Bereitá que Hilel dijo, Azarayo Hasina Lumi Babel, 10 categorías de judíos subieron de Babel, Bekulam y todos, Mutarim la voz de Bazé, se pueden casar entre ellos. Beatamar, tú me vienes a decir alajá que Rabbi Eliezer, que alajá es como Rabbi Eliezer. Verdame de Rab a de Rab, y tenemos una oposición de Rab contra Rab, verdame de Shmuel a de Shmuel, y una contradicción de la opinión de Shmuel con la opinión de Shmuel, de Idmar. Pues así fue dicho. Al-Usha Ibra, una mujer comprometida que se embarazó. Y no sabemos de quién se embarazó. ¿Sí? Si del novio o de otra persona. Rab Amar, Rab dice, Habalat Mamzer, el bebé es Mamzer, seguro. Que no vamos a decir que se embarazó de Adam Hershum Meroba Olam. ¿Por qué? Perdón, Shanu Omrim, que decimos, ¿de quién se embarazó? Seguramente de cualquier otro hombre, que son todos los que están prohibidos. Ushmuel Amar, y Shmuel dice, Hablat Shetuki, Hablat es como un Shetuki. Es decir, no sabemos si es mamzer o no. Papá, no, no digas papá, a lo mejor no, no es tu papá. Rab Amar Hablat Mamzer. Rab dice, el bebé es mamzer.
Umotar be mamzeret, y tiene permitido casarse con una mamzeret. Ushmuel amar, hablat shetuki, ve asur be mamzeret. Y Shmuel dice, el bebé es shetuki y tiene prohibido casarse con una mamzeret. Entonces nos responde la Gemara para evitar todas estas contradicciones. Eipuch, dale la vuelta. Rab amar hablat shetuki, Ushmuel amar hablat mamzer. Rab dice que el bebé es shetuki y Shmuel dice que el bebé es mamzer. Vetarte la mali. ¿Y por qué necesitaron discutir sobre la misma discusión dos veces? Responde la Gemara y dice, sí, en realidad se necesita. De Itmar, Beja, porque si me hubieses traído la discusión aquí, Beja, que amar Rab. Diríamos que solamente en este caso es que dijo Rab, que lo dejas como Rabbi Eliezer. Mishum de Rov, que Sherim Esla, ¿por qué? Porque en el mundo la mayoría de gente que queda para ella son gente kasher. Abal Hatam, pero ahí, sobre la mujer embarazada, comprometida que estaba embarazada, de Rov Pesulim Esla, que la mayoría de gente que hay en el mundo la invalida, Emma, model Shmuel, ahí diríamos que va a estar de acuerdo con Shmuel. Veía Itmar, y si fuese dicho solamente el caso de ahí, sobre la mujer comprometida que la embarazaron, ¿qué diría? Beja que amarraba. Justamente en este caso dijo Rab que es así. Mishum, deika le milta bearus, porque parece más lógico decir que esa mujer quedó embarazada del novio y entonces el bebé sería kasher. Por lo tanto, tiene prohibido casarse con una mamzeret. Abalbeja, pero en este caso que estamos estudiando ahora, Emma, ¿qué voy a decir? Un modelo Shmuel, que esta mujer se embarazó de otra persona que la invalida, y entonces está de acuerdo con Shmuel. Por lo tanto, Strige, no necesitamos también esa enseñanza. Viva y tema si quieres decirle, hola, lo tepuj, en realidad no le des la vuelta. Umay, mamzer de Kamar Rab. ¿Y quién es ese mamzer que dijo Rab? Lav mutar be mamzeret. Es decir, Umay balad a mamzer de Kamar Rab, leinian arusa sheibra, sobre esa mujer que se embarazó, que estaba comprometida. No lo dijo Shemutar be mamzeret. No dijo para decir que está permitido que él se case con que se case con una mamzeret. Es la de Asur bebet Israel. Bebat Israel, sino que tiene prohibido casarse con una Bat Israel, ese bebé. Y yo me con mamzer porque tenemos dudas si es mamzer. Ushmuel amar hablat shetuki. Y Shmuel dice que el bebé es un shetuki. De Asur, Bebat Israel, que tiene prohibido casarse con una judía. Y Aji, Hainu de Rab. Entonces esto sería lo mismo que acaba de decir Rab. El Amai, ¿qué quiere decir shetuki? Shemeshatkin oto midin kehuna. Es decir, que se lo calla con respecto al hecho de ser Cohen, no se le deja ser Cohen. Responde la cámara y dice, Pshita, esto es evidente. Ashta midin Israel, Meshatkinan le, si alguien que es Israel, ¿sí? Que es kasher, para permitirlo con una bat Israel, Share Shetukihu, es decir, ya para un Israel normal se le hace callar, midin que una, mi valle, es decir, para casarse con una mujer judía normal, ya le hacemos callar. Para casarse con una Cohenet más, ¿sí? ¿Acaso vamos a decir? Hace falta decirlo. El Amai Shetuki, ¿qué quiere decir entonces Shetuki? Shemeshatkin oto minixse aviv, es decir, que no tiene parte en los bienes de su padre. Pregunta la Gemara y dice, Pshita, es evidente. Yadina Nabu Manu, ¿acaso sabemos quién es el padre? Entonces responde la Gemara y dice, Lot dije de Tafaz. Es decir, solamente es necesario cuando tomó de los bienes del novio, después de que murió, y ahora dice que eres su padre, murió, cogió cosas, dijo, son de mi padre. ¿Acaso podemos sacárselas? Porque las tiene en la mano, ya son suyas, o sea, las cogió. Demuéstrame que yo no soy que yo soy mamzer. No puedes. Entonces, Amosim me Javier la raya. Muy bien. Nos dice entonces la Gemara, Beiba etema, y si quieres que te dé otra respuesta. Mai shetuki, ¿qué es un shetuki? Beduki, es decir, eh, alguien que hay que verificar. Shebotki metimo, que se verifica a la madre, se le pregunta. Veomer le kasher, y ella te dice, estuve con un kasher, es decir, estuve con el arús, el novio. Le cayó a Nibalti. Y entonces Nehemenes se la cree. Entonces, ¿qué man? ¿Cómo quién es esto? Que era Gamliel.
Entonces, si es así, pregunta la Gemara, Amar, Shmuel, Hadas Dimna, dijo Shmuel una vez que ocurrió, como vimos en Masajet que tuvo, Ditnan, Haitame Uberet, una mujer soltera que estaba embarazada, Amrula Matibo Shelu Barze, ¿de dónde viene este bebé? Y ella ha dicho, Meish Ploni, Bejoenhu, viene de fulano, que es Cohen. Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer omrim neemenet. Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer dicen, se la cree. Rabbi Yoshua Omer, ena neemenet. Rabbi Yoshua dice que no se la cree. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Alajá que Rabban Gamliel. Alajá es como Rabban Gamliel que se cree cuando ella dijo, te responde la Gemara. Y dice, sí, en realidad no necesito. De ahí me jatan, porque si fuese de aquella mimá shepsak legabe penuyá, si fuese de aquello, de esto que acabamos de ver con respecto a la mujer que era soltera, de ahí no podríamos tener una prueba, porque Havamina, yo que habría pensado, Hatam, ahí en ese caso, Rov Kesherim Esla, la mayoría de personas son aptas para que ella se pueda casar con ellos. Entonces, por eso le dijo Rabban Gamliel que se le cree esa mujer. La balaja, pero aquí en la mujer que ya está consagrada de Rov Pesulim Esla, que la mayoría de los hombres están prohibidos para ella, es malo, voy a decir que no. Por lo tanto, sí, dije, necesito las dos enseñanzas. Tania. Y así se enseñó también en una bereitá. Vejen Rabbi Elazar Omer. Así decía Rabbi Elazar. Kuti lo isa kutit. Un kuti no puede casarse con una kutit. Es decir, un integrante del pueblo de Kuta, vamos a ver su historia ahora, no puede casarse con una kutit. Explícale, Mara. Maitama, ¿cuál es el motivo? Amar Rabbi Yosef. Dijo Rabbi Yosef, Asahuhu keger leahar asaradorot. Es decir, consideraron a los Kutim como un converso después de 10 generaciones de Tania, como se enseñó en una vereitá. Ger, un converso, Adasaradorot mutar mamzeret. Hasta después de 10 generaciones puede casarse con una mamzeret. Perdón, aquí no explicamos sobre los Kutim. Vamos a recordar solamente la historia de los Kutim. Bien, cuando se exilió a las tribus del norte de Israel, para que la tierra no quedase vacía, Sanjerib, el rey de Asiria, cogió y trajo pueblos de otros lugares para vivir en estos lugares del norte de Israel. Ahora, en el norte estableció un pueblo que se llamaba los Kutim, que venían de Kuta. ¿Y qué pasó? Que de repente se dieron cuenta de que curiosamente, había mucha gente que moría en circunstancias no muy naturales, o que se los comían los leones, etcétera. Entonces, ¿qué dijeron? Esto seguramente es porque el Dios de los judíos está enfadado con nosotros, que estamos ocupando su tierra. Vamos a convertirnos. Entonces, quedó la duda si su conversión fue una conversión sincera o fue solamente porque tenían miedo de los leones. Entonces, se le consideró como un ger después de 10 generaciones. Es decir, que solamente un Kutí, 10 generaciones después de que se convirtió, ya se le considera como judío. Y si no, es como el Mamzer. Entonces, por eso, dice de Tania, un converso hasta 10 generaciones se puede casar con una Mamzeret. De ahí en adelante, Asur, Mikan Baelaj, Asur be Mamzeret. Tiene prohibido. ¿Por qué? Porque después de que ya pasaron 10 generaciones, ya todo el mundo se olvidó que el tatarabuelo de este chico es el que se había convertido. Y entonces van a ver a un niño que no recuerdan su pasado y van a decir, se está casando con una mamzeret. Entonces quiere decir que todo el mundo se puede casar con una mamzeret. Absurdo de mamzeret. Muy bien. Y algunos dicen, Ad sheishtaka shem avodat kohabim mimenu. Hasta que no se ha olvidado, de que todo el mundo se olvide de que en alguno de sus antepasados hubo un converso. Amarle a Valle le dijo a Valle a Rabbi Yosef, dame, ¿acaso esto es lo mismo que estamos hablando? Sobre un converso que tiene prohibido casarse con una mamzeret. Hatam, ahí, después de la 10ª generación, Ger Yashan, es decir, es un converso antiguo. Mamzeret Hadashah, pero la mamzeret es algo nuevo, es ahora que es mamzeret. De hambre, y hay quienes dicen, Bar Israel hu de Kanasib mamzeret, la gente va a decir
es un judío que se está casando con una mamzeret. Pero ajá, acá, idi veidi, y hadad de ninu, aquí los dos son iguales, es decir, los dos son kutim. Ela, kiata, rabdimi, pero entonces, ¿cómo vamos a responder? Con aquello que dijo Rabdimi cuando vino de la tierra de Israel. Amar, que dijo, Rabbi Elazar, que prohibió a la cutit con la cutit, sabarle que Rabbi Ismael opinaba como Rabbi Ismael. Rabbi Ismael sabarle que Rabbi Akiva, y Rabbi Ismael opinaba como Rabbi Akiva. Explica la Gemara. Rabbi Eliezer, sabarle que Rabbi Eliezer opinaba como Rabbi Ismael, es decir, que el cutí no se puede casar con la cutit de Amar, pues dijo, Kutim Gerear Ayothem, los Kutim son conversos solamente por los leones. Rabbi Ishmael, sabarle que Rabbi Akiva, y Rabbi Ishmael opinaba como Rabbi Akiva, de Amar, Obed Kohabim, Beebed, Haba, Albat Israel, Habalat Mamzer. Es decir, un Obed Kohabim, un idólatra, y un siervo que tiene una relación con una mujer de Israel, el bebé que nace es Mamzer. Pregunta entonces la Gemara y dice, un misabarle, Rabbi Ismael, que Rabbi Akiva, ¿y acaso Rabbi Ismael opinaba como Rabbi Akiva? Vea a amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Ismael, si dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Ismael. Menaim le obed kohabim ve ebed shebau a la kohenet ve a la leviyá ve al bat Israel shepesula. ¿Cómo sabemos que un idólatra o un siervo que estuvieron con una Cohenet, con una Leviyá o con una Bat Israel que la invalidan, Shepesaluha, Sheneemar, porque dice el versículo, Ubat Cohen, Kitiye Almaná, Ugrusha, Bezera en la, una hija de un Cohen que sea viuda o divorciada y no tenga hijos. Beshabá, que retorna a casa de su padre, dice el versículo, Milejem había tojal, del pan de su padre comerá, es decir, que podrá comer de las terumot, etcétera. ¿De qué nos viene a enseñar? Mishiyeshlo almanot tu grushot, es decir, de aquella que pueda ella ser viuda o divorciada, es decir, alguien que si ella se casa con él y muere, se la va a llamar viuda, o de alguien que si ella se casa con él y la divorcia, se va a llamar divorciada. Es decir, un Israel, es decir, que recae sobre ellos Kiddushin. Yatzá, excluimos con ello, Obed Kohabim, de Ebed, Sheen lo almanut, Obed Gidushin. Entonces excluimos de aquí al idólatra y al siervo, donde no hay viudez y no hay divorcio. Veis al Kadataj, y si quiere llegar a pensar que Rabbi Ishmael, sabarle que Rabbi Akiva, opina como Rabbi Akiva, Hashta Mamzer Have. Entonces el que nacería ahí sería Mamzer. Mipsal Bebiato Mibaye. Coche que con mucha más razón que Sheposel, que invalida a la mujer para la que una ha tenido una relación con ella. El Rabbi Elazar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vuelve la Gemara y dice, en realidad dijo Rabbi Elazar, sabarle que Rabbi Elazar opina como Rabbi Ismael, de Amar que dijo, Kutim, Gere Arayot, que los Kutim son conversos por miedo. De sabarle que Rabbi Akiva, y opina como Rabbi Akiva, de Amar Obed Kohabim, Ve'ebed Abba, al Bat Israel, Habelat Mamzer, que dice que un idólatra o un siervo que tiene una relación con una Israel, el bebé que nace es Mamzer. Pregunta entonces la Gemara, Umisabarle, Rabbi Elazar que Rabbi Akiva, ¿y acaso Rabbi Elazar opina como Rabbi Akiva? Ve Amar Rabbi Elazar, si dijo Rabbi Elazar, Afal Pishenechleku, Betchamayu Betilel, Betzarot, a pesar de que discutieron Betchamay y Betilel sobre la Tzarot, es decir, sobre las rivales de la segunda esposa, Herba, eh, es decir, si se le llega a hacer Yibum, Modim, están de acuerdo los dos, Sheen, que no hay Mamzer, Ela, Mimishe, Isuro, Isur, Herba, Anushkaret. Es decir, si, si uno tiene una relación prohibida con la tzara, con la segunda mujer rival, esa herba no es una herba que tenga castigo de caret. Y como no tienen castigo de caret, ahí discuten.
si el balad, el bebé que van a hacer es caret o no, es mamzer o no. Entonces explica la Gemara el motivo de Rabbi Elazar. De otra manera, Ela, entonces, Kiata Rabin, cuando vino Rabin de la tierra de Israel, de Babel a la tierra de Israel, Amar Rabbi Hilla Bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Hilla Bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan. De hambre lee, y hay quienes dicen Amar Rabbi Abba, Bar Zabda, Amar Rabbi Hanina, que fue Rabbi Abda Bar Zabda que dijo el nombre de Rabbi Hanina. De hambre lee, y hay quienes dicen Amar Rabbi Yaakov Bar Idi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, que dijo Rabbi Yaakov Bar Idi en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. Shalosh Machlokot Barabar. Es decir, hay tres opiniones sobre este tema. Es decir, sobre la prohibición de los kutim. Rabbi Ishmael Sabar, Rabbi Ishmael opina, kutim gere arayothen. Los kutim son conversos por miedo a los leones. De Koanim y Shenitmeu, Bahem, Koanim Pesulim Hayu. Y los Koanim del pueblo de Israel, que se mezclen con ellos, son Koanim inválidos, Mamzerim. Sheneemar, como dice el versículo, Vayasulahem Mixotam Kohane Bamot. Es decir, que se hicieron algunos de ellos Kohanim en altares no permitidos. Amar Rabbi Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yohanan. ¿Qué quiere decir esto? Mixotam, ¿sí? La palabra Mixotam, Minakotzim Shebaam. Es decir, de las espinas que había en el pueblo, es decir, las espinas son el desecho, ¿no? La psolet. Mishumahi, y por eso dice Paslinhu. Es decir, ¿qué entendemos de ahí? Que los sabios los invalidaron, los hicieron como psolet. Rabbi Akiva, Sabar Rabbi Akiva, ¿qué opina? Kutim geremet hen. Los kutim son conversos verdaderos, sinceros. Ve kohanim shenitmeu bahem, kohanim kesherim hayu. Y los kohanim que se mezclaron con ellos son kohanim kesherim. Sheneemar vayasul lahem mixotam, kohanet bamot. Algunos de ellos hicieron kohanim de las bamot. Ve amar Rabbi Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan de Rabbi Yohanan. ¿Qué significa la palabra mixotam? Mina bejirim shebaam. De entre los elegidos que había en el pueblo. Ela, ni penema asuram, asarum, perdón, sino, ¿por qué entonces los prohibieron? Meyabemim et arusot. ¿Por qué? Porque hacían yibum solamente a las mujeres que estaban comprometidas, ¿sí? Upotrim et anesuot. Y exentaban del yibum a las que ya estaban casadas. Mai Darshe, ¿de dónde lo aprendían esto? Dice Eshetamet, Ajutza Leishzar. Dice el versículo, no será la mujer del muerto afuera para un hombre extranjero. Aj, de Yavta Ajutza, Zo, Sheyoshevet Bajutz, esa mujer que está afuera, de ahí no Arusa, es decir, la mujer que está solamente comprometida, no casada todavía, que todavía no entró al reshut del marido. Hilot y Eleishdar, ella es la que no va a irse con otro hombre. Abalaj, pero aquella del Oyad Babajutza, que no está sentada afuera, es decir, que ya se casó con ella, ya se sentó en la casa, por así decirlo. Si ella se puede casar con otros hombres. Rabbi Akiva, retame, Rabbi Akiva va según su punto de vista, de amar, Yesh Mamzer, perdón, Mejayabel Abin. Es decir, que existe el concepto de Mamzer en todos los que son uniones que te dice la Torah, lo. Algunos dicen, mitzvot. Es decir, ¿por qué opinaba así Rabbi Elazar? Es decir, que los invalidó estos kutim, porque no eran meticulosos, no eran expertos en los detalles de las mitzvot. Man yesh omrim, algunos, pregunta la Gemara, dice, ¿acaso algunos dicen, Amar Rabbi Abdi, Amar Rabbi Idi, perdón, Barabín, dijo Rabbi Idi Barabín, Amar Rabbi Eliezer y de Tania, que se enseñó una vereita, Matzat Kutit, la matzá que fue hecha por un kuti, muteret, está permitida comerla en pesa. Y no se sospecha de ella de que haya hametz.
Ve'adam Yotze Valle dejo Batobe Pesach, y además se cumple con la mitzvah de matzah en ella en Pesach. Rabbi Eliezer Oser, y Rabbi Eliezer prohíbe comer esa matzah, Efishem Bekim Bedikduke Mitzvot, es decir, porque no son expertos en los detalles de las mitzvot. Ahora, Rabban Shimon Ben Gamliel, Rabban Shimon Ben Gamliel dice, no solamente en esas leyes, Kol mitzvah sheheziku ba kutim, toda mitzvah que saben cumplir los kutim, afilu be mitzvah de Rabbanán, incluso las mitzvot de Rabbanán, Efshalis Mojalem, se puede uno apoyar sobre ellos. Harbe Mendakdekim ba yoter mi Israel, porque son mucho más meticulosos que los judíos, que Israel. Explica la Gemara. Vela aquí. Entonces, Kan, Leinian, Yehoasin. Entonces, aquí, con respecto al tema del abolengo, Mai Embekim, ¿qué quiere decir que no son expertos? Efishem Bekim, Betorat, Kidushin, Bekidushin. ¿Por qué? Porque no saben bien cómo funcionan las leyes de los casamientos y de los divorcios. Entonces, podemos sospechar que hubo algún divorcio que no fue hecho, que tenía que haberse hecho, y entonces esa mujer después se casó y salió un mamzer, etcétera, etcétera. Amar Rab Nachman, Amar Rabba Bar Abua. Dijo Rab Nachman que dijo Rabba Bar Abua. Mamzer me ajotó. El mamzer que nació de alguien que estuvo con su hermana. Un mamzer meshetish. Y el mamzer de alguien que estuvo con una mujer casada. Nit'arebu bahen. Es decir, tenemos que sospechar. Shema, Yisa Kuti, a lo mejor se casó con una Kuti. O con una Kutit, con un Kuti o con una Kutit. Pregunta la Gemara. Maika Mashmalan, ¿qué es lo que yo entiendo de aquí? Mehayabe keritut nit nejada. Maase shayaka haya. Es decir, va, ¿qué es lo que nos viene Rab Nachman a enseñar? De aquello que está explicando, de qué tipo de mamzer se unió con ellos. Y no dijo solamente que se mezcló con un mamzer en general. Responde la Gemara y dice, nos viene a enseñar, Yesh mamzer mehayabe keritut, que hay la ley de mamzer sobre aquellos que tienen la pena de caret. Imken, si es así, nit nejada. Lo haya lolomar, el mamzer me ajotó. Entonces, si fuese que solamente estamos hablando de los que tienen queritud, solamente habría dicho el que estuvo con la hermana. Entonces, responde la Gemara, Mashesha Yakahaya. Yo te cuento tal y como fue. Rav Nachman Amar dijo esto tal y como fue. Y no porque lo escuchó de aquí y sacó algún tipo de novedad de la ley. Otra explicación, ¿por qué prohibió Rabbi el azar al kutí que se case con la kutit? Rabba Amar, Rabba dice, Evet beshivcha nit'arbu bahen. Es decir, que los siervos y las sirvientas se casaron con las hijas de los kutim y de las kutit y de los hijos. Ahora, Isura Mishum Mai, pregunta la Gemara, ¿y cuál es la prohibición? ¿Por qué? ¿Por qué motivo vamos a prohibirlos? Mishum Shivcha, por causa de que se mezclaron con las sirvientas. Nit Nejada, entonces si fuese así, solamente hubiese enseñado la Shivcha. ¿Por qué dijo Evet de Shivcha? La cosa como fue, así es como te la está contando la Gemara. Hasta aquí llegamos en el DAF, que tengamos Shabbat Shalom Umeborach, que escuchemos solamente Besorot Tovot y que tengamos un Shabbat tranquilo y en el que podamos disfrutar del placer y el disfrute del Shabbat Kodesh.